bienvenidos nuevamente a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. También muchísimas gracias por la bienvenida y el recibimiento al episodio anterior, que es como simbólico de darle entrada nuevamente a este proyecto. Entonces, muchísimas gracias por algunos comentarios, respuestas, mensajitos que recibí. Muchísimas gracias y pues vamos a empezar, vamos directo a platicar el día de hoy para no alargar más esta introducción. Así que bienvenidas y bienvenidos a Nos Tomamos un Café, un espacio de psicoeducación para tu bienestar. Yo soy Nicté y hoy quiero invitarte a imaginar algo que puede parecer un poco extraño, pero también que puede ser muy revelador. Ya lo viste desde el nombre del capítulo, pero yo quiero invitarte a que te imagines el día de hoy. ¿Cómo sería nuestra vida si no sintiéramos enojo? ¿Te lo has imaginado? ¿Cómo serían nuestras realidades, nuestros vínculos, nuestras relaciones? ¿Cómo sería la vida sin esta emoción tan interesante? Puede que sea por algún momento como algo tentador, ¿no? O sea, imaginarlo de primera mano pudiéramos pensar, pues es que Nicte estaría mucho más padre porque habría menos conflictos, habría menos gritos entre las relaciones con mi familia, con mis papás, con mis hermanas, mis hermanos, mi pareja, mis hijos. Probablemente sentiría menos tensión, probablemente en el trabajo estaría más a gusto y entonces pudiera ser que al principio pensemos que sería mejor la vida si no existiera la capacidad de sentir el enojo. Y muy probablemente este pensamiento viene de que creo que hemos, en sociedad, nos hemos mal educado y mal contextualizado sobre lo que es el enojo. Porque creo que nos hemos enseñado, generación tras generación, que el enojo es algo malo, que es algo negativo, que no deberíamos enojarnos, que no somos niñas buenas o personas buenas u hombres buenos si nos enojamos, porque tache, el que se enoja pierde. ¿Te acuerdas de esa frase? El que se enoja pierde. Entonces, creo que nos han enseñado que el enojo es algo malo. ¿Y te acuerdas, si es que escuchaste el episodio pasado, yo te hablaba de la identidad narrativa, que es esa descripción que a veces podríamos estar repitiendo de nosotros mismos, aquella versión que nos hemos comprado que somos. ¿Y por qué viene el caso? Pues porque creo que algunas veces nos hemos comprado la versión y la idea de, yo soy enojona, yo soy enojón, somos una familia de enojones. Y entonces ocupamos la etiqueta como una identidad de somos enojones. Pero justo lo que te invito a que hoy vayamos platicando, imaginando y reflexionando es que en realidad tal vez no sería tan ideal ese mundo donde no sintiéramos enojo. Hoy vamos a platicar del enojo y no como un problema que hay que eliminar, porque como te platicaba, creo que nos han mal enseñado lo que es el enojo. Entonces no es algo que tenemos que eliminar. El proyecto de autocuidado, de ir a terapia, de escuchar eh, como este episodio y muchas otras herramientas que tengan que ver con el enojo, no es porque la intención es vamos a quitarlo, vamos a dejar de sentirlo, como también pasa con la ansiedad y otras emociones que después también les vamos a dedicar su episodio, pero no es un enemigo a combatir, no es algo que queremos eliminar por completo en la vida, sino que vamos a aprender a ocuparlo como una señal que hay que aprender a escucharla. Y hay que aprender a redireccionarla y hay que aprender a manejarla. Hay que saber con esta famosa inteligencia emocional, hay que saber cómo actuar con ella, aprender a escucharla para que nos mande un mensaje porque algún mensaje nos está queriendo dar. Así que, pues nuevamente, bienvenida y bienvenido. ¿Qué te parece en esta introducción? ¿Qué te parece el tema que vamos a estar platicando el día de hoy? A mí me parece bastante interesante, así que te invito a que te prepares tu cafecito, un tecito, ya sabes, tu copita de vino o estés cómoda en el espacio en el que estés, cómoda o cómodo en el espacio en el que estés, abierta para escuchar este tema, esta plática del día de hoy. Así que acompáñame a esta conversación. ¿Y qué dices? ¿Nos tomamos un café?
platicaba hace un ratito en la introducción que creo que nos han mal enseñado lo que es el enojo. Y para ir reflexionando sobre este tema, quiero invitarte a que te preguntes y reflexiones sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo te enseñaron a manejar el enojo? ¿Qué te enseñaron del enojo? Cuando te has enojado, ¿cuáles son los señalamientos, opiniones, observaciones que ha llegado a hacer la gente de las veces que te han visto muy enojada o muy enojado? Creo que estas preguntas justo creo que enmarcan esto de que en algunas ocasiones, no siempre, puede ser que por aquí alguien esté escuchando y diga, la verdad es que a mí me enseñaron que está bien enojarse, que es permitido, no sé, como otras construcciones sobre lo que es el enojo y está bien, obviamente. Pero bueno, justo como para muchas personas, porque es algo que escucho frecuentemente en terapia, porque incluso me ha tocado escuchar personas que en contextos complejos, conflictivos, abusivos, se sienten culpables por sentir enojo, pero ahorita vamos a llegar a eso. Justo se sienten culpables porque, en función de las preguntas que te hacía hace un momento, nos han enseñado que el enojo está mal. O sea, nos han enseñado que, como te decía en la introducción, el que se enoja pierde. Está mal que expreses. No deberías enojarte con tu mamá, no deberías enojarte con tu papá, no deberías enojarte con tus hermanas o con tus hermanos. A ver, espera, pero si me están invalidando, me están quitando mis cosas, me están molestando, o sea, molestando en el hecho de decir de que me están toque y toque el hombro, de que ya me estoy tendiendo mi cama y llega mi hermana o mi hermano y me destiende la cama, o no sé, quedamos de hacer algo el fin de semana con papá o con mamá y de pronto me dicen que ya no vamos a hacer esa actividad y siento enojo. A veces entran ver estas observaciones de los demás de ni aguantas nada, no deberías enojarte, está mal que juzgues o que te enojes con papá porque entiéndelo, porque tiene mucho trabajo y es, o sea, sí, puedo entender, pero también es importante validar que mi enojo algo está queriendo decir. Entonces, en algunas ocasiones, puede ser que hemos crecido en contextos donde el enojo suele asociarse con la violencia, con la pérdida del control o con la inmadurez. Es decir, si yo me enojo y le digo a la otra persona, oye, ¿qué te pasa? O no deberías, o no sé, expreso alguna forma del enojo, puede ser que lo estén interpretando como que soy una persona que tiende a violentar, porque como dije lo que pensé, expresé que no estoy de acuerdo en que si habíamos quedado de hacer una actividad, ya no la hagamos, como expreso, no estoy de acuerdo, híjoles, que eres violenta. O si me enojo, estás perdiendo el control. Y una mujer no debe perder el control. Y es que si es un hombre, no, es que eh, ahora con las nuevas masculinidades es que está siendo machista. Estoy inventando y estoy generalizando, ¿eh? Entonces, algunas ocasiones hemos crecido aprendiendo estos 3 puntos. Si sientes enojo, es que es una expresión o se asocia con la violencia, con que estás perdiendo el control o que qué inmaduro eres. Qué inmaduro porque cómo puede ser que no puedas empatizar y entender y comprender que papá tenía muchas cosas que hacer o que tu esposo tenía que ir a trabajar o que tu esposa también tenía que ir a trabajar o que tenía cosas que hacer en casa y que por eso no pudieron cumplir con eh, cierta actividad que tenían o algo que habían planeado o te respondieron de alguna manera, etcétera. Y entonces, desde ahí es donde vamos relacionando lo que te decía. Nos han enseñado que el enojo es una emoción negativa. Para empezar, creo que ya has escuchado en varios episodios y probablemente en muchos lugares que no existen emociones ni positivas ni negativas. Existen las emociones. Porque cuando nos enseñaron que el enojo es negativo, ¿por qué es negativo? Porque es negativo una emoción que en realidad lo que busca es protegerte. Un poquito, en un momentito vamos a ver justo de qué va el enojo. Entonces, el enojo no es violencia,
el enojo no es sentir enojo no es violencia, tampoco es una pérdida de control y tampoco es una inmadurez. Claro que también vamos a platicar de la forma de expresar y regular ese enojo, porque hay diferentes maneras de poder hacerlo. En algunas ocasiones hay familias donde, por ejemplo, se ha enseñado que hay que reprimir el enojo, tanto a hombres como a mujeres, pero históricamente se le enseña más a la mujer a reprimir el enojo, a no tener que pedir, que solicitar, que explicitar, y entonces vamos reprimiendo esta emoción que en realidad lo que quiere, como te decía hace ratito, es protegernos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que, este ejemplo lo suelo poner muchísimo. Imagínate que tú tienes un termo que a mí me gusta muchísimo. Me encanta tu termo. Y tu termo te costó trabajo el juntar el dinero para comprártelo. Es un artículo que tú aprecias muchísimo, que cuidas mucho y que también obviamente a ti te encanta. Imagina que yo llego y te digo, oye, ¿me prestas tu termo? Y no es que no confíes en Nicté, pero pues es tuyo, ¿no? Te lo ganaste con tu trabajo, con tu esfuerzo, muchas cosas. Tienes un aprecio por ese termo. Y entonces Nicté, ándale, de veras, préstamelo por favor, mira, te lo voy a cuidar, no te preocupes, yo te lo regreso, confía en mí. Y entonces tú muy amablemente dices, bueno, ok, va, te lo presto, Nicté, no te preocupes, yo te presto el termo, solo por favor, cuídamelo muchísimo por todas las razones que dijimos hace ratito. Y Nicté dice, claro que sí, pero Nicté, sin querer, sin un dolo, simplemente por cosas que pasan, Nicté lo extravía. Cuando Nicté dice, y le tengo que decir a esta persona que perdí el termo, lo que no está padre y de lo que estamos platicando es que como el enojo no nos gusta y nos han enseñado que es malo, que es negativo, etcétera, cuando yo llego contigo y te voy a dar la noticia, llego contigo con esta forma de comunicarme que es, oye, ¿qué crees? Tengo que decirte algo, pero no te vayas a enojar, ¿eh? Prométeme que no te vas a enojar. No, espera, ¿yo por qué tengo que decidir que tú no te puedes enojar? O sea, ese es un gancho terrible, por favor, no lo hagamos, no lo hagamos. No digamos, te tengo que decir algo, pero no te vayas a enojar, pero no me vas a reclamar, pero no me vayas a dejar de hablar. Es no, yo tengo que aprender a aceptar tu emocionalidad y obviamente también tengo que aprender a afrontar y asumir la responsabilidad de mis actos, que si bien no fue un acto deliberado, fue un accidente, pero igual tengo que asumir la responsabilidad, o igual fue un descuido y también tengo que asumir la responsabilidad. Pero lo que no está padre es bloquear la emoción de la otra persona porque yo no quiero convivir con tu enojo. Y entonces, como yo no sé qué hacer con él, te prohíbo que tú lo tengas. Y entonces, como te decía, tú tienes que reprimirlo y silenciarlo porque pues Nicté ya me dijo y ya le prometí, jamás prometas que no te vas a enojar, jamás. Y ya le prometí a Nicté que no me voy a enojar, no. Se vale. De mi lado sería, oye, tengo que compartirte algo, tengo que decirte que perdí el termo. O sea, ya no está, ya no existe. Y vienen otras cosas que ya no voy a ahondar, que es como la reparación de daños, tanto emocionales como económicos, asumir responsabilidades. Y lo que no estaría padre del otro lado, de tu parte, es que me digas, me empieces a insultar, empieces a juzgar mi forma de ser, de conducirme, y entonces ya lo sabía, Nicté, porque tú eres una tal por cual, porque siempre haces lo mismo, porque eres muy descuidada y porque tú nunca prestas atención, y entonces siempre es lo mismo. Entonces, fíjate lo que, imaginando un escenario Rosa de Guadalupe, ¿no? Donde yo llego y te digo, te voy a decir algo, pero no te puedes enojar, no te vayas a enojar. Y cuando tú me dices, sí, no, yo te prometo que no me voy a enojar, Nicté, tú y yo tenemos
una comunicación súper abierta y una maravillosa comunicación, no te preocupes, no me voy a enojar. Y entonces cuando te digo, te enojas, porque claro que enoja que algo que adquiriste con mucho empeño, que te costó dinero, que tenías una relación con ese objeto o lo que sea, claro que te vas a enojar porque eres un ser humano y ahorita vamos a ver cuál es la función del enojo. Entonces, te enojas y me regresas ese enojo con estos comentarios que juzgan, critican a mi persona o que me insultan, ¿no? Y entonces yo te la regreso como ya ves. Tú me prometiste que no te ibas a enojar, tú dijiste que teníamos la mejor de las comunicaciones. ¿Cómo te atreves a enojarte conmigo? ¿Se dan cuenta todas las fallas de esta comunicación? O sea, todos estos baches que nos pudiéramos, no sé si ahorrar, pero que sí pudiéramos transitarlos de manera más segura en estos bachecitos. Porque toda la escena que te acabo de compartir, hay dos personas que no están aceptando las emocionalidades, no están en una disponibilidad de escucha activa, están como en la autodefensa aventando pedradas para tratar de protegerse en un escenario diferente que probablemente te puede sonar un poco ideal, pero a ver, estos escenarios, si queremos los construimos, ¿eh? También pueden sonar idealistas, pero también pueden ser realistas. Entonces, en este otro escenario, yo llego y te digo, oye, tengo algo que decirte, fíjate que perdí el termo y pues bueno, lo lamento mucho, discúlpame, yo te voy a reponer el dinero o ya me dediqué a buscar uno similar, sé que no va a ser lo mismo por el apego o el amor o el significado que tenías con él, pero bueno, lo lamento, asumo mi responsabilidad y bueno, quiero hacer una reparación de daños. Y la otra persona puede decir, la neta, Nicté, sí me enoja, sí me molesta porque eh, por este afecto o significado que tiene en mi vida y que justo por eso no quería prestarlo, no a ti, a nadie en general quería prestarlo, o puede ser que incluso sí ya hay antecedentes y es, incluso en ICTE creo que ya nos ha pasado y la verdad sí me molesta, o sea, sí estoy enojado o enojada, eh, pero bueno, dentro de lo que tú me ofreces de la reparación de daños, tomo esto, no tomo el otro, es decir, negocias, e incluso puedes decir, y sabes, creo que por un tiempo no te voy a prestar nada. No es algo que haga desde el enojo, el reproche o el resentimiento, así como muy histriónicamente o como muy en castigo. No es que te quiero castigar, solo pues voy a tomar medidas y yo de regreso es, de acuerdo, estoy de acuerdo. Asumo la responsabilidad y asumo tus medidas de, pues que en adelante no me vas a prestar por algún tiempo cosas, pues adelante. Este ejemplo es súper sencillo, súper banal, pero súper cotidiano, porque nos puede pasar con cosas tan simples como esto, como que te presté algo, como que no estuvimos de acuerdo con algo, como que estamos tomando decisiones importantes de algo en la vida que tenemos en conjunto como pareja o como familia o laboralmente y que caemos en la conversación de tipo A, la primera que te compartía, donde no estamos en sintonía. Entonces, un poco lo que hoy estamos platicando es que no, nos han enseñado que tenemos, por cuidar las relaciones o los vínculos, que tenemos que reprimir el enojo. Y hasta ahorita, como una síntesis o un mensaje es, no, no tenemos que reprimir el enojo, uno, y dos, bueno, tres cosas. Uno, no es una emoción negativa, no está mal. Dos, no tenemos que reprimirla. Y tres, también tenemos que aprender a canalizar y expresar ese enojo. Es válido, completamente válido el enojo, pero hay formas de expresar ese enojo. Creo que socialmente estamos en una etapa que si tú te metes unos minutos a la red social X o las noticias, te das cuenta o nos damos cuenta que hay altos niveles de enojo en la sociedad por miles de razones. Aquí en México y yo lo que veo o percibo es que en muchos otros países también. Y entonces estamos en una etapa donde
la sociedad está enojada por muchas cosas y lamentablemente muchas de las personas que están enojadas lo expresan de manera justo, violenta o perdiendo el control. Pero también podemos aprender a saber que nuestro enojo es válido, pero que no necesitamos reproducir esta creencia de que se asocia con la violencia, la pérdida del control o la inmadurez. El enojo es una de las emociones básicas que sentimos. Hay varias emociones básicas. Seguramente viste la película de Intensamente, en la 1, y en esa película le dan espacio y le dan cabida a el enojo. El personaje del enojo existe como una de estas emociones básicas. Y la función del enojo es protegernos, es proteger cuáles son nuestros límites y señalar que algo no está bien. El enojo es una emoción protectora, porque lo que hace es, cuando te digo que protege nuestros límites, lo que hace es como enmarcar el contexto de respeto, de cuidado de la dignidad de mi persona. Yo me enojo cuando alguien quiere abusar de mi persona en muchos tipos de formas. Yo me enojo cuando alguien se pasa de esa raya, ¿no? Te pasaste de la raya del límite, porque ya estás invadiendo algo que tiene que ver con mi bienestar, mi dignidad, mi amor, mi afecto, mi dinero, mi trabajo, mi casa, varias cosas o situaciones. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en algo muy cotidiano y muy simple, cuando nosotros estamos haciendo una fila y llega alguien y se mete, nos vamos a sentir enojados. ¿Por qué? Pues porque yo estoy haciendo fila, yo llevo tiempo ahí esperando, estamos siendo ordenados y entonces no estás respetando el límite que protege mi tiempo, mi espacio, eh, 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 em, el propósito que yo tengo de estar en esa fila. Entonces la reacción que voy a sentir es enojo. Y si no sintiéramos enojo, ¿qué pasaría? O sea, si tú prestas el termo y no te enojas, ¿qué pasaría? Si estás haciendo una fila y nunca, es una fila importante, ya llevas rato haciendo fila, la fila va avanzando muy lento y tú tienes también tus propias actividades planeadas. Si alguien se mete en la fila y tú no te enojas, ¿qué pasaría? Si estás en pareja y hacen acuerdos en pareja y estos acuerdos frecuentemente se están rompiendo y tú no te enojas, ¿qué pasaría? ¿Ya le vas dando respuesta a esta pregunta? ¿Ya te vas imaginando cuál es ese escenario que te decía, pareciera padrísimo, pero no lo sé? ¿Qué pasaría si tú prestas un dinero que te costó trabajo ahorrar y no te lo regresan? Y si no te enojas, ¿qué pasaría? Si alguien llega y te choca y no te enojas, ¿qué pasaría? Y así podemos poner muchísimos, muchísimos ejemplos. La realidad entonces nos vamos encaminando a que el enojo en esta función protectora es para cuidar mi bienestar, para mantenerme en relaciones saludables, equitativas, recíprocas, de amor mutuo, de construcción mutua. Pero si no, entonces se convertirían en relaciones abusivas. O me convertiría en una persona que está constantemente en esa represión, estoy reprimiendo mi enojo y entonces la gente frecuentemente estaría pasando sobre mi persona. Estaría abusando de mi dinero, mis acciones, mi tiempo, mi casa, y no sería saludable. O sea, si frecuentemente mi pareja rompe los acuerdos y yo pienso que está mal enojarme, lo que voy a estar sintiendo es muchísima frustración, muchísimo coraje, muchísima, pues sí, este sentimiento de me siento reprimida, como ese ahogamiento
de, ay, siento que ya no puedo más, desesperación, angustia, y no, no tendríamos por qué vivir de esa manera. El enojo es esta emoción que nos invita a decir, espera, yo quiero que me respetes, yo quiero que nos respetemos y quiero que este vínculo que tenemos sea saludable, sea de beneficio y pues sí, se vale que esté enojada y el enojo me lleva muchas veces a poner límites. O sea, paradójicamente, protege mis límites de hasta dónde puedes pasar y hasta dónde ya me está lastimando algo que estás haciendo. Y un poco la salida de este límite, de este enojo, justo es, oye, déjame recordarte o que recordemos cuáles son los límites saludables de nuestro vínculo. Recuerda que el tema de los límites es súper amplio y los límites no solo quieren, no, de hecho, no quieren decir prohibiciones o negaciones o eh, explicitar cosas que no debes de hacer. Esos no son los límites. Los límites son los acuerdos que nosotros vamos a establecer con las otras personas y con nosotros mismos sobre lo que queremos y no queremos del vínculo. Acuerdos. Algunas veces los límites van a ser rígidos, algunos van a ser más flexibles, pero la intención no es vivir con límites laxos, porque los límites laxos justamente son los que nos llevan a sentir este enojo y a construir relaciones de tipo abusivas. Conclusión hasta el momento, vamos un poquito a la mitad. En esta primera parte lo que quiero transmitirte es, el enojo no es malo, no es una emoción negativa, no hay que reprimirlo. Podemos expresarlo de maneras en las que no lo asociemos con la violencia, la pérdida del control o la inmadurez. Tenemos que aprender a respetar el enojo del otro, mi propio enojo también, reconocerlo y también se vale que yo lo proteja, porque justo el enojo es una emoción protectora. El enojo lo que quiere es protegerme. Y bueno, entonces vamos viendo que el enojo no es algo negativo, es algo que nos quiere proteger. Y ahora quiero invitarte a reflexionar 4 puntitos que tienen que ver con el ¿y qué pasaría si no pudiéramos enojarnos? ¿Qué sería de nuestras vidas si elimináramos por completo el enojo? Primero, uno de los puntos que pudieran suceder es que la ausencia del enojo podría sonar como algo pacífico, pero la realidad es que nos volveríamos mucho más vulnerables, vulnerables a lo que te platicaba, experiencias de abuso, injusticias o en este estarnos frecuentemente silenciándonos. ¿Alguna vez has vivido alguna experiencia donde sientes que tienes derecho de hablar algo, de platicar, conversar, incluso a veces reprochar, que alguna vez hablaremos del reproche, pero no sé si te ha pasado alguna experiencia donde te has tenido que silenciar tú a ti misma o a ti mismo y la verdad es que no está padre. O sea, silenciarnos no es una experiencia ni productiva ni saludable. A veces es muy diferente a esto que muchas veces digo que hay que aprender a elegir las batallas. Es muy diferente elegir que en este momento prefiero no hablar a silenciarme. Es una experiencia muy diferente porque la vivimos desde una elegibilidad muy diferente y desde un lugar de salud muy diferente, porque uno es desde la represión, me callo, y otra es de elijo que no es el momento, elijo que no es la forma, entonces es un lugar muy diferente. Entonces, estaríamos mucho más vulnerables a experiencias de abusos e injusticias. Y creo que a nadie nos gusta vivir en contextos ni abusivos ni injustos. Otro punto es, sin el enojo, no podríamos poner límites. Y ya quedamos hace ratito que poner límites es indispensable. Tenemos que aprender a saber decir no o a negociar cuáles son las formas saludables en las que este vínculo puede progresar, evolucionar, mantenerse, cuidarse, porque esto quiere decir que poner límites es saber defender y sobre todo conocer cuáles son nuestras necesidades.
necesidades afectivas, necesidades económicas, necesidades laborales, en fin, de todo lo que te puedas imaginar. El saber poner límites tiene que ver con nos autoconocemos y sabemos defender nuestra propia persona, nuestro propio, incluso calidad de vida, proyecto de vida, sentido de vida, etc. Ese fue el segundo puntito. El tercer puntito. En términos colectivos, generales, en la sociedad, sin enojo, no existirían los movimientos sociales. Y este es un punto debatible, muy debatible, porque probablemente alguna o alguno de ustedes pudiera no estar de acuerdo y está bien. Pero si nos vamos a un análisis histórico de las luchas sociales, los movimientos sociales en muchas ocasiones son reflejo de enojos, son reflejo de personas que quieren ser reconocidas, dignificadas, respetadas. Sin el enojo, no habría lucha por los derechos, no habría cambios que cuestionen situaciones de indignación y de injusticia. Hablemos de temas relacionados con racismo. Actualmente en Estados Unidos, las personas migrantes están viviendo una realidad un poco compleja. Justo antes de empezar el podcast, estaba viendo unas imágenes de cómo llegan con estas personas inmigrantes y bueno, el trato que les dan, etcétera. Entonces, bueno, sin entrar en esos detalles, pero sí reflexionando que el enojo nos lleva a solidificar luchas sociales, porque la lucha social tiene la intención de combatir las injusticias, los malos tratos, las no dignificaciones, pues el racismo, etcétera. Entonces, también por eso es importante. Claro, existen formas de expresar el enojo, ¿te acuerdas? Pero finalmente, digamos, viéndolo desde un punto de vista realista, sin estar juzgando malo, correcto, incorrecto, el enojo ha llevado históricamente a que se den movimientos y luchas sociales por los derechos. Si se han hecho bien o se han hecho mal, ese es otro cuestionamiento que aquí no vamos a indagar, simplemente lo vamos a visibilizar. Y por último, el enojo es la emoción que ha movido muchas veces a la historia. Y esto es un punto que a mí tiene que ver con el punto pasado. Si tú te vas a analizar varios eventos históricos, tanto de Estados Unidos como en países de Oriente, el mes pasado en el club de lectura, que todavía está el club de lectura, este año estamos cumpliendo 3 años de este club de lectura, entonces sigue estando activo el club de lectura. Leímos un libro que se llama Los niños de la calle y habla de la guerra de Vietnam. No habla como tal históricamente de la guerra, más bien visualiza el contexto de mujeres, niños, la relación de los de chicos del ejército, cómo se relacionaban con algunas chicas de Vietnam, en fin, no habla como tal de los hechos históricos, pero sí contextualiza lo que probablemente sucedió, o no probablemente, lo que sucedía socialmente en el contexto de la guerra. Entonces, esa guerra de Vietnam, la liberación de los derechos de la mujer, de las personas de raza de color, en fin, si tú te vas, ahora que viene el mes del orgullo, como también es una lucha social por ser reconocidos, por ser aceptados, aceptados y aceptadas, seas del género que sea la identidad que sea, todo el movimiento Pride tiene que ver con el orgullo gay, tiene que ver con este reconocimiento. Entonces, el enojo también ha movido mucho a la historia. Regreso a lo que te decía, bien, mal, no lo sé, debatible, criticable, justo, correcto,
eso ya sería una postura, que no está mal hablar de la postura, pero aquí lo que quiero que señalemos es la realidad que el enojo tiene una función social súper importante. Entonces, el enojo tiene una función individual, familiar y social súper importante, que hemos concluido que tiene que ver con este reconocimiento, este respeto de los límites, este bienestar integral que queremos recibir y esos límites que nos dignifican como personas. El otro punto que creo que es fundamental que podamos platicar y que te mencionaba hace un ratito es que el enojo, ya quedó claro que es una emoción que nos protege, sin embargo, la forma de expresar ese enojo es la que podemos transformar. Hay un enojo que puede llegar a ser dañino versus el enojo que transforma. ¿Y a qué me refiero con el enojo que transforma? Pues me refiero a esas conversaciones, esa expresión, ese compartirle al otro con libertad y, y con una responsabilidad, compartirle mi enojo para poder transformar la relación a un lugar saludable, seguro, donde ambos nos sintamos protegidos. Y si no es en una relación con el otro, transformar mi yo frente a diferentes situaciones. Esto lo platicaremos en algún momento, en algún episodio dedicaremos porque es un tema importante y que, bueno, tiene mucha relevancia, que es qué pasa cuando los otros no están en el mismo mood de poder platicar, de llegar a acuerdos, etcétera. Eso lo vamos a abordar en alguna sesión, en algún episodio, porque pues creo que es importante saber qué podemos hacer. Pero en términos generales, y aunque pesa a veces esta respuesta, es darme cuenta que no puedo cambiar al otro, pero me puedo cambiar a mí frente al otro. Entonces, trabajar con mi enojo para convertirlo en un enojo de tipo transformación, sabiendo que no voy a poder cambiar a los demás, no voy a poder cambiar el enojo de los ciudadanos, de cuando vamos manejando y hay mucho tráfico, no puedo pararme y dialogar con el de junto y decirle, oye, mira, vamos a llegar a un acuerdo sobre el enojo porque los límites no va a ser realista. Por lo tanto, ahí es donde aplica el enojo en transformación de mi propia persona frente a situaciones complejas. Entonces, creo que implica poder reconocer y muy en la tonalidad de este podcast, psicoeducarnos sobre la diferencia entre este enojo que nos puede hacer daño a nosotros y a los vínculos que tenemos versus el enojo constructivo y este enojo transformador. Ya puntualizamos bastante que el problema o el tema no es enojarse. Está bien tu enojo. Incluso a varias personas en sesiones les he dicho, bienvenido tu enojo, padrísimo, maravilloso que por fin estoy viendo que te estás enojando. Está bien. Mucho de lo que te llevó a que vengas a sesiones es porque no te habías dado el permiso de enojarte. Así que bienvenido tu enojo, porque el enojo es parte del cambio. A veces sentir enojo es parte del cambio. Entonces el tema no es enojarse, sino cómo expresamos y sostenemos ese enojo. ¿A qué se refiere con la palabra sostener? No se refiere a que lo tengo que cargar toda la vida y lo tengo que poner en una mochila y llevármelo a todas partes porque lo tengo que sostener. Saber sostener el enojo, la palabra sostener se refiere a justo saber qué hacer, dónde ponerlo, cómo llevarlo, cómo expresarlo. Sostener es algo que tengo en mis manos. Si tengo una taza de café súper caliente, no la puedo sostener por mucho tiempo. Tengo que buscar la manera de sostener esa taza. Por eso la industria del café creó las famosas mangas, ¿no? Que les ponen a los cafés. ¿Para qué? Para que cuando tú lo tomes y lo sostengas, no te esté quemando. Entonces, un poquito es eso del enojo con sostenerlo es, sí, lo voy a llevar conmigo, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera para que ella no me dañe a mi persona o los otros vínculos? Te voy a compartir dos opciones de este enojo que lastima los vínculos, el enojo, la expresividad o la forma de sostener el enojo de forma no saludable. La primera de ellas es el enojo reprimido.
Cuando nosotros, ¿te acuerdas que platicábamos muy al inicio de el silenciarnos? El silenciarnos nos hace mucho daño. Y entonces cuando nosotros reprimimos algo, el costo que podemos pagar por esa represión es probablemente vamos a somatizar colitis, gastritis, a veces afecciones cardíacas. O sea, no es que necesariamente voy a desarrollar una afección cardíaca, una hipertensión, etcétera, pero sí un malestar constante me va a llevar a alguna somatización física, dolor de cabeza, o también lo podemos somatizar con estar más volubles, poco tolerantes, poco accesibles a la escucha. Puede ser que tengamos resentimiento, no quiero ver a la persona, prefiero alejarme, ya no voy a reuniones, o si me invitan a hacer algo nuevo ya no estoy accesible, voy poniendo una distancia, ese es el enojo reprimido. Puede ser que entonces esto me lleve a una probable desconexión emocional del otro, pues porque ya no voy a estar accesible ni viable y cuando tú me hables y me digas que quieres hablar y que quieres que vayamos al cine juntos, yo voy a decir no, no, porque no estoy a gusto, tal vez tú no sepas qué es lo que yo tengo y entonces ahí empieza el, la bola de nieve porque nos empezamos a desconectar emocionalmente porque tú no sabes qué tengo yo y yo infiero que mi enojo, tú sabes interpretar lo que viene por lo que me hiciste la semana pasada y tú no tienes ni idea y entonces dices, bueno, entonces Nick Tay está de payasa y entonces ya mejor no le invito y entonces es una bola de nieve que me viene a la mente ¿se acuerdan del personaje de Ghostbusters? Pegajoso, ¿no? Este muñeco verde que yo me imagino que si lo tocas es como todo viscoso y luego no te lo puedes quitar de las manos y mientras más te lo quieres quitar, más te embarras. Así me imagino estas interpretaciones que nos llevan a desconectarnos emocionalmente porque es ni sé cómo agarrarlos, ni sé cómo quitarlo, ni sé cómo limpiarlo, ni sé dónde ponerlo. Entonces, bueno, ese es como ese enojo reprimido. Ahora te platico de otro enojo, que es el enojo desbordado. El enojo desbordado es el que tiene que ver con lo que platicábamos en la primera parte, que es la parte de la violencia, la parte que se podría interpretar como una inmadurez emocional, pero lo que hace, en lugar de desconectarnos emocionalmente, nos empezamos a involucrar y a construir relaciones dañinas. Un poco, que ya saben que no me gusta mucho el término de las relaciones tóxicas, pero empezamos a construir relaciones conflictivas, relaciones donde nos lastimamos, nos herimos, ahora sí que aviento la piedra y luego pido perdón, ay no, perdóname, porque luego viene la culpa. El enojo desbordado muchas veces nos lleva a sentir culpa. Chin, le grité, le dije, le aventé, me salí, le quité el celular, le arrebaté, le revisé y generalmente después de tener este tipo de conductas sentimos culpa y sentimos arrepentimiento. Un poco de ahí, este es similar al famoso círculo de la violencia, ¿no? Donde entramos en esa etapa de luna de miel que viene a consecuencia del arrepentimiento o la culpa. Y entonces me vuelvo súper dócil y súper accesible. Sí, pero en realidad no estoy sanando el enojo, solo lo estoy como reprimiendo justamente. Se puede hacer un círculo vicioso porque entonces ahora lo reprimo, pero va a llegar un momento donde hay un estímulo y ese estímulo me va a llevar a otra vez expresar el enojo de manera desbordada si es que no lo he aprendido a canalizar de manera saludable y entonces otra vez viene la violencia y entonces ya se hace como un patrón en nuestra relación o en mis relaciones, este patrón repetitivo de relaciones conflictivas, dañinas, donde nos lastimamos, etcétera. Estos dos tipos de enojo, el enojo que reprimimos y el enojo que expresamos de manera desbordante, evidentemente no termina siendo saludable. Pero entonces, ¿cómo manejar un enojo que en realidad me quiere proteger? Creo que las claves para poder sostener este enojo de manera saludable y expresarlo de manera saludable es
utilizarlo para transformar las relaciones, como decíamos hace ratito, transformar las relaciones con el otro y con uno mismo. ¿Cómo? Voy a poner límites más claros, más explícitos y en el diálogo, no en el modo autoritario de yo te digo que no, va a ser en el diálogo. Pero límites al otro y principalmente, en primer lugar, límites a mi propia persona. Me voy a poner límites a mí misma o a mí mismo. Límites de ya no voy a tolerar ciertas actitudes, ya no voy a permitir que me hablen de esta manera. Y ponerse límites a uno mismo es de las tareas más complejas, porque somos los primeros en romper los límites y somos los primeros en decir, bueno, pues a lo mejor a la siguiente, bueno, pero seguramente va a cambiar, bueno, pero... Y entonces nos justificamos o justificamos al otro y no somos congruentes o firmes con los límites que ponemos. Entonces, para ocupar estos límites como una energía transformadora o como una forma transformadora de los vínculos, pues es importante poder y saber poner límites al otro y a uno mismo, saber explicitar y conversar, comunicar nuestras necesidades. Yo te decía hace ratito que saber nuestros límites está relacionado con el autoconocimiento. Mientras más me conozco, más voy a saber qué cosas puedo tolerar y cuáles no estoy dispuesta a tolerar. Esta parte de los negociables y los no negociables, qué si quiero, cómo me gusta, cómo no me gusta, es muy importante conocernos. Una vez que me conozco, es importante que yo sepa transmitirlo a la otra persona. De ahí, en algún momento, aquí también en el podcast, o puedes buscar información que tenga que ver con comunicación asertiva, comunicación empática y asertiva para poder saber transmitir el mensaje de manera saludable y no transmitir mis necesidades de manera demandante, autocrática, sino realmente saber tener conversaciones y diálogos con el otro. No solo monólogos donde cada uno está hablando y no se están escuchando. Eso es lo importante de saber transmitir y comunicar mis necesidades. El otro puntito que es importante o que del cual podemos visibilizar para llevar a este enojo que transforma es la firmeza, de la que te hablaba en el primer punto de poner límites. Si yo no soy firme, nadie más va a ser firme. Si yo no mantengo el límite, ¿por qué el otro va a mantener algo que yo no mantengo? Digo, habrá quien sí, y mis respetos y qué padre y felicidades. Pero la realidad es que no le toca al otro mantener la firmeza que yo no mantengo. Entonces, sí implica que podamos trabajar en nuestra firmeza. La firmeza quiere decir esa capacidad de mantenernos en lo dicho, actuar en congruencia con lo dicho. Y si son 5 veces las que tengo que mantener el límite y explicitarlo y decir no, 5 veces mantengo el límite y digo no de la misma forma. Hay una estrategia que se llama del disco rayado, que como su nombre lo dice es, te repito 5 veces la misma frase de la misma manera, como si pusieras exactamente una canción 5 veces, vas a escuchar exactamente lo mismo las 5 veces, porque ya es una canción pregrabada. Entonces, lo mismo, a veces tenemos que ser firmes y no es no, oye, pero no es no, oye, pero no es no, oye, pero no es no. La firmeza es muy importante. Claro, ya hemos platicado y platicaremos de los contextos y las situaciones donde se permite la flexibilidad, pero la flexibilidad entra en un contexto donde hay responsabilidad por ambas partes, hay congruencia, hay seguimiento, etcétera. Pero firmeza no quiere decir rigidez, esto también es importante. Firmeza está más relacionado con el hábito y la continuidad y la congruencia, más que con la rigidez. Entonces, no quiere decir que de manera rígida voy a poner límites, quiere decir que de manera firme, una y otra y otra y otra vez, los voy a poner. Cuando se necesite una revisión y una flexibilidad, se hará, pero habiendo dialogado y sabiendo que sí, a veces implica y a veces no queda de otra más que recurrir a la flexibilidad, pero el punto más importante es sé firme. Si no eres firme,
lo más probable es que caigas una y otra vez en conductas o en relaciones o en situaciones que no te van a llevar al bienestar o a la plenitud o a la sensación de tranquilidad y de paz. Y en algunas ocasiones, el último puntito es, en algunas ocasiones, sí hay que llegar al contacto cero. En algunas. En algunas ocasiones, la firmeza no va a ser suficiente. En algunas ocasiones vamos a tener que poner o establecer un alto y un distanciamiento mucho más sólido. Espero que no sea tu situación, pero en algunas ocasiones sí va a llegar a contextos legales donde ya es demasiado. Y estoy hablando de casos muy particulares, pero que sí existen y que sí es necesario. A veces sí tenemos que recurrir a la ley, pero si no estamos hablando de esos casos extremos, a veces sí necesitamos recurrir a este famoso contacto cero, donde si tú no, yo estoy tratando de ser firme, yo ya estoy tratando de implementar este disco rayado y tú no lo estás sosteniendo, manteniendo o respetando, entonces tocará de mi parte un límite, ahora sí, mucho más rígido, inamovible, cerrado. O sea, cerrado es, no hay manera de que vuelvas a entrar, no hay manera. Esto es cuando la otra persona no está respetando. Entonces, lo que te acabo de compartir fueron 4 puntitos, que es como la manera gradual de poder ir manejando este enojo para que no sea lastimoso, ni para el otro ni para mí, que sí sea transformador, y tiene que ver como si fuera un termómetro, los límites de manera como saludable, explicitarlos, saberlos comunicar, mantener una firmeza. Y cuando esta firmeza no está siendo suficiente, entonces un parar absoluto, ¿vale? Ahora, aparte de estas estrategias para poder llevar al enojo a un lugar transformador, te voy a compartir 4 posibles herramientas que pudieras ocupar. Una de ellas, que a mucha gente me doy cuenta que no les agrada, pero es una práctica muy saludable, de verdad, es súper, súper saludable. El mindfulness, no voy a hablar de él ahorita, pero sí es una estrategia. Me pasa mucho en sesiones que les doy la estrategia y me la batean, ¿no? Así como, no, Nick, eso no, eso no es para mí, eso no me gusta. Y bueno, obviamente me toca respetar. Sin embargo, sí me parece que es una estrategia muy valiosa. Ojo, el mindfulness no es la solución como la parte de los límites. O sea, la parte de los límites es en la construcción, en el diálogo hacia el otro o hacia uno mismo, etcétera. Es como la solución de manera un poco más sólida. Y las que te voy a compartir ahorita van más en función de como herramientas de apoyo, ¿sabes? Entonces, sé que a muchas personas no les encanta, a quien sí, practícalo más. El mindfulness no se aplica en el momento de la crisis. O sea, no es como, nunca lo he practicado y ahorita que me acabo de enojar, entonces sí voy a aplicar el respirar y esta respiración consciente y en enfocarse en un objeto. No. Cuando hablo de esto es como decir, mañana voy a correr un maratón, cuando no he entrenado en meses y no he preparado a mi cuerpo para correr ese maratón y quiero intentar ir a la carrera y correr un maratón. No va a ser realista. Necesitas preparar a tu cuerpo, entrenarlo, alimentarlo de manera saludable, mantener cierto tipo de disciplina y hábitos para que entonces puedas inscribirte a un maratón, pero ya preparaste a tu cuerpo. Entonces el mindfulness es una herramienta que se practica diario porque es como entrenar a tu cuerpo. ¿Para qué? Para que en el momento de la crisis tu cuerpo ya tenga las herramientas y ya sepa cómo recurrir a esa respiración, a ese enfocarte en el aquí y el ahora, etcétera. Pero bueno, la respiración consciente, que se refiere al mindfulness, es una herramienta muy importante. Yo te invito a practicarla en tu día a día, en lo cotidiano.
Y si no te gusta el mindfulness porque no es para ti, no te preocupes, hay muchas otras herramientas. Otra de las herramientas es un diario emocional, un diario en el que puedas ir escribiendo con regularidad. Tal vez no tengas que realizarlo todos los días, pero si estás pasando por una etapa de crisis, sí te convendría hacerlo todos los días o de manera un poco más, pues irregular, frecuente, poder ir aterrizando en este diario de emociones lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás viviendo para poder ir reflexionando, analizando y la escritura sirve mucho para canalizar. Algunas de las preguntas que podrías hacerte en el diario emocional es, ¿qué activa mi enojo? ¿Y qué hay debajo de esto que lo está activando? Es decir, si mi enojo lo activa, que mi novio llega borracho, o mi esposo llega borracho, o mi esposa llega borracha, ¿qué activa? Ya, me enojé, pero ¿qué activa el enojo? Pues que ella o él llega borracho. Sí, pero ¿qué hay debajo? Es que creo que debajo de eso está que siento que no valora la relación, siento que ya no respeta el tiempo que pasamos juntos, siento que ya no tiene interés en que pasemos tiempo de calidad. ¿Me explico? Una cosa es la situación que es la que conscientemente estoy pensando, que está detonando mi enojo, pero la probabilidad es que debajo de esa situación hay algo más importante que me está llevando a sentir, ¿te acuerdas que decíamos, el enojo es una emoción protectora? Me está llevando a sentirme insegura en el vínculo, me está llevando a sentir que esta relación ya no está, estamos en la misma sintonía, en el mismo proyecto de vida, nos estamos distanciando. Eso es lo que está de fondo. Estas dos preguntas, por muy básicas y simples que te parezcan, practícalas. Cuando sientas un enojo muy fuerte, aparte de la acción de poner límites y lo que hablábamos, escribe en un diario emocional, en una libretita que solo tú sepas dónde está, escribe estas dos preguntas. ¿Qué activa mi enojo y qué hay debajo del enojo? En sintonía. El siguiente punto, el tercer punto, va en sintonía con lo que hablábamos de los límites. Convierte ese enojo en una petición. Cuando tú haces X, yo siento y necesito Z. Esa es la formulita. Cuando tú haces X, perdón, cuando tú haces X, me siento y necesito Z. Esa es una forma de poder platicar esos límites, pero bueno, ¿te acuerdas que decíamos que para saber los límites necesito conocerme, necesito saber transmitirlo y una forma de saber transmitir es convierte el enojo en petición porque esa petición es la que busca la transformación, ¿sale? Y por último, pues no solo porque soy psicóloga y no por estar porque necesariamente todo caso, toda situación necesite llegar a eso, pero si es algo que ya es crónico, está frecuentemente en niveles muy altos el enojo, está lastimando tus diferentes relaciones con los demás y sobre todo tu relación contigo misma o contigo mismo, creo que la siguiente es bastante obvia, ve a terapia. Apóyate de una persona que tenga formación en psicoterapia para poderte acompañar a descubrir qué está sosteniendo el miedo, sosteniendo de manera en la que no lo te está acompañando y ya se está como contagiando, ya está contagiando las diferentes áreas de tu vida. Ya los diferentes contextos donde te mueves, el enojo es un agente principal o frecuente, recurrente. Entonces, cuando ya sientes que nada de estas estrategias o esto, escuchar podcast, dibujar también es muy bueno, hacer ejercicio es muy bueno, si tocas algún instrumento, tocar tu instrumento, hay muchas herramientas que te pueden servir, pero si lo que quieres es conocer a mayor profundidad, sí te invito a que vayas a un proceso de psicoterapia donde junto con tu terapeuta puedan descubrir
y encontrar la mejor manera de transformar ese miedo para que puedas vivir tus relaciones y tus vínculos con mayor bienestar. Y bueno, pues vamos a ir cerrando este capítulo, bueno, este episodio. Capítulo porque pensé en libros, ¿verdad? Pero vamos a ir cerrando este episodio que tenía muchas ganas de hablar sobre el enojo y creo que pueden hacernos falta muchísimas otras cosas más. De pronto te comparto un poquito que he sentido el propósito de hacer los episodios más cortos, pero bueno, se me da el hablar, ya me conoces, si ya me conoces sabes que de pronto suelo ser muy parlanchina y me gusta hablar mucho y trato de condensar la información, pero a veces digo, no, es que sí es importante los ejemplos y todo esto. Entonces, creo que por hoy trato de transmitirte como elementos básicos y fundamentales de lo que es el enojo y por qué el enojo no es nuestro enemigo. El enojo no es una emoción negativa como tal vez nos enseñaron. Como decíamos, no está mal que te enojes, solo la forma de expresar el enojo es lo que puede transformar las relaciones. Y bueno, tal vez más adelante, de pronto si me escribes dudas, comentarios o algo, pues podemos darle más adelante otro espacio para hablar del enojo, tal vez de manera más profunda. Pero bueno, creo que hoy nos invita a visibilizar al enojo desde un lugar diferente. Creo que como a modo de conclusión podemos platicar que el enojo no es nuestro enemigo, es un visitante que a veces va a tocar a la puerta para decir, esto no está bien, para ayudarnos a darnos cuenta, a visibilizar, a reaccionar que algo no está bien. Por lo tanto, como te decía, el enojo es una emoción protectora, el enojo nos protege, el enojo nos dignifica, nos recuerda que también tenemos derecho a sentirnos mal y a actuar cuando algo nos daña. No tienes que callar tu enojo, no tienes que reprimirlo. El enojo te protege, te da este derecho de no tienes que aceptar todo en la vida tal cual como está sucediendo y poner una sonrisa. No, a veces el enojo está bien, te va a dignificar o nos dignifica y nos protege. Como platicábamos, no se trata de una emoción que hay que eliminar, es una emoción que hay que aprender a escuchar sin miedo y a usarlo con sabiduría. Esto último es lo que más me encanta y deseo que te quedes de este episodio. No está mal tu enojo, no tienes que eliminar el enojo, al contrario, aprende a escuchar tu enojo y aprende a usarlo con sabiduría. Esta parte me súper encanta. Y pues bueno, vamos a cerrar este episodio de hoy. Platícame si quieres en los comentarios o por Instagram. Puedes poner comentarios en la plataforma de Spotify y también en YouTube está el espacio para poder hacer comentarios si es que lo deseas. Y entonces, platícame si algo te resonó, si te surgen dudas, si quieres saber más herramientas, lo que sea que quieras compartirme, pues bienvenida toda la información. Siempre propicio la comunicación abierta y con respeto. Entonces, claro que estoy abierta a escucharte y no solo abierta, interesada, gustosa de leer, porque de pronto me escriben algunas cositas y me parecen bastante interesantes. Entonces, lo que quieras compartirme, compártenme, es bienvenido. Como siempre, pues yo te agradezco muchísimo que te des este espacio para tomarnos un cafecito, para analizar, para compartir y lo más importante, deseo que la información que hoy escuchaste te sirva para construir una vida donde te sientas con plenitud, con paz, con bienestar, segura o seguro, que construyas relaciones saludables. Y pues bueno, creo que por hoy es todo. Me dio mucho gusto estar en este espacio. Deseo que te haya gustado el episodio, que la información te sirva y pues como siempre te deseo una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud. Nos vemos próximamente. Bye.